Voy a compartir la presentación. A ver, entonces, ¿qué me pueden platicar de lo que estuvimos revisando de traducción? Pues me acuerdo que vimos la traducción, bueno, una imagen que era en procarientes que se veían varios ribosomas, Ah, ok. que estaba el Ujú. ARN mensajero y pues se unían varios ribosomas y pues salían las proteínas. Ok. Sí, ese dijimos que está acoplado, ¿no? Dijimos que la transcripción y la traducción en bacterias se lleva a cabo casi simultáneamente, Sí, ¿cierto? Estábamos viendo a detalle, bueno, íbamos a empezar a ver a detalle lo que era el mecanismo o los pasos de la traducción. Ok, mencionábamos una enzima importante para la unión del aminoácido al RNA de transferencia, ¿se acuerdan? Sí, ¿Recuerdan cómo se llama? no, eh, perdón. sí, de aminoácido. Ok, ARN. ese grábansela, ese es importante. Sale en la activación o en la unión, más bien es la responsable de unirle específicamente el aminoácido al ARN de transferencia de forma específica. ¿Sale? Sí, Y lo hace utilizando ATP. ¿Sí? Por eso le llaman activación del aminoácido. ¿Sí? Si se fijan, aquí dice que el aminoácido más ATP más la enzima, bueno, degrada lo que es se utilizan dos fosfatos, queda como, unido como AMP, y más el ARN de transferencia, pues queda unido lo que sería en este caso ya el aminoácido de forma específica. ¿Se queda claro? sí, Sí, Muy bien. Ya de ahí consideramos o nos enfocamos ya propiamente en el mecanismo o la sucesión de pasos que se dan para la traducción. Sale, ya no revisamos, en este caso, o tomamos ya como una unidad lo que sería el de transferencia, el ARN de transferencia, y ya viene unido entonces el aminoácido específico, ¿ok? Para cada, pues en este caso sería anticodón, ¿no? Que fue el que se reconoció con la enzima, pero que a su vez ese anticodón pues es específico para un triplete que sería el codón en el mensajero. Sí, aquí en esta imagen, pues eso está demostrando, o eso está mostrando. Si se fijan, hablábamos que había un codón de inicio, que es AUG. Dice, el primer paso en eucariotas consiste en la formación del complejo de iniciación 80S formado por el ribosomo unido por una parte del mensajero y otra del de transferencia iniciador, cargado con el aminoácido metionina, con el aminoácido, perdón, metionina. Entonces, eso también es importante. Si se acuerdan, ese sí codifica. Ese codón, en particular, cuando lo revisamos, sí tiene codificación. ¿Ok? Y es para una metionina. ¿Se ve? Entonces, de ahí la lógica o la pregunta que sí. les hago. Entonces, todas las proteínas empiezan con metionina. sí, ¿no? No sé, ¿Qué creen? tal vez no. María Fernanda dijo que sí. Diana, ¿qué crees? Mm, Ay, no sé, es que a lo mejor hay una proteína que tenga en medio metionina.
Ah, sí. O sea, no es la única. Sí, eso es importante. Sí, va a haber dentro de la cadena de aminoácidos, esto se repite. Puede haber otro auge que codifique para otra metionina. Sí, eso ahorita lo revisamos. Es importante porque hay un mecanismo para identificar este auge de inicio de otros que están después. Ahorita solamente la pregunta es si entonces, si auge solamente codifica para metionina, todas las proteínas empiezan con metionina. No, las de las bacterias, o no sé. Depende si las bacterias iniciarían con metionina o no. Ok. Les decía que pueden haber excepciones, sí, algunos codones. La respuesta es sí. Sí, al ser el único codón que codifica que es desde inicio o que en general se toma como inicio, sí, en algún porcentaje de bacterias también, pues se puede considerar que prácticamente todas inician con metionina, que después es removida, ¿sale? Ese no siempre se queda, está de inicio. Entonces, la respuesta es sí, pero puede ser removida, ¿sí? Tanto en este caso, ahorita vamos a ver una diferencia. Sale en bacterias, esta es una formilmetionina, la del inicio, ¿sí? Está modificada. En eucariotes, pues no, ahí es una metionina normal, pero sí hay un sitio de identificación, ¿sí? Que diferencia a este codón o a este auge de inicio con los otros auges de la cadena intermedia o más adelante. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, Muy bien. Entonces, ahorita que veamos el complejo de inicio, vamos a ver que este es el primero que se sitúa. ¿Vale? Se reconocen de forma general tres sitios, ¿sí? Pues esto es más inventado por uno. Bueno, por quien hizo la investigación, ¿sí? Designó como tres sitios, ¿sí? Para el estudio. En el cual, pues bueno, se van situando en diferentes posiciones lo que sería el de transferencia. No sé si esto lo revisaron, los tres sitios en el ribosoma. Sí, creo que también cambiaban dependiendo de si era eucarionte o procarionte. ¿O no? Pues no, se reconoce estos tres mismos sitios o esta secuencia de eventos que van pasando aquí, el de transferencia, y se identifica de manera similar, ¿sí? Como un sitio A, dice aminoacilo, un sitio P, es de peptidilo o donde se realiza la síntesis, el enlace peptídico, y un sitio E de salida, exit. ¿Sale? Muchas veces se confunden y lo toman como si fuera E de entrada. No, en este caso es del inglés de exit, de salida. Entonces, en donde es la entrada, es en el sitio A. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? sí, Muy bien. Entonces, en el sitio P se lleva a cabo esta reacción, ¿sale? Que es una reacción para formar el enlace peptídico. ¿Ya llevaron bioquímica? sí, Ok, tipo de enlace también se revisa ahí. Entonces, si se fijan, reacciona el carboxilo con el aminoácido o el grupo amino del aminoácido 2 y se forma el enlace peptídico. Sale entre el carbono y el nitrógeno y se libera una molécula de agua. ¿Sale? Este sí es un enlace covalente. Es estable. ¿Sí? No es de atracción, como los puentes de hidrógeno. Aquí sí se realiza, o se lleva a cabo este enlace. ¿Sale? Eso se lleva en el sitio P. Ahorita lo revisamos, nada más que para que tengan presente
Y si se fijan, también lleva un orden de reacción. Sí, al final, bueno, la secuencia es que, al igual que en los nucleótidos, cuando se unen, que dijimos que era el inicio 5' y el final 3' de la síntesis, no sé si se acuerdan que aquí hay un inicio amino y un final carboxilo, independientemente de la cadena. Aquí si se une otro, pues igual se une con el amino del otro y se ocupa ese sitio y sigue quedando el carboxilo. ¿Sí? Entonces por eso generalmente dicen amino de inicio y carboxilo terminal. ¿Se acuerdan de eso? Sí, Sí. Ok, muy bien. Entonces nada más era recordatorio de esta parte. Y esta es una secuencia o un diagramita más completo de lo que está pasando, sí, ya en la síntesis. Generalmente utilizo este para darnos una idea de cómo se va leyendo. Sí, si se fijan, aquí está el mensajero. ¿Sale? ¿Cuál creen que es el sentido de lectura? Bueno, aquí da mucha información, pero no vamos a encontrarle lógica. Sí, cuando se estaba sintetizando, ¿se acuerdan cómo dijimos? Lo acabo de mencionar, cómo era la síntesis del mensajero. ¿En qué dirección? siempre de 5' a 3'. Así es, ¿sale? Siempre el inicio es en el 5' y el final en el 3'. Entonces, bueno, considerando la síntesis del mensajero y que va avanzando, bueno, que empezó ya la transcripción, ¿dónde queda el codón de inicio para metionina? ¿En el 5 o en el 3? En el 5, ¿no? Así es, ¿sí? Aquí ayuda, dice, fue el codón número 1, pero suponiendo que esto se sintetizó de 5 a 3, ¿sí? Y fue avanzando la síntesis sobre el gen que se iba copiando, lo primero que se copió en el 5' fue el codón de inicio. Entonces por eso lo pone de este lado. ¿Sale? Se empezó a leer así. Se sitúa aquí el codón de inicio, se leyó y se va recorriendo hacia acá. Y el ribosoma, hagan de cuenta que dice se mueve en el otro sentido. ¿Sale? Como si lo estuviera escaneando. ¿Sí? El ribosoma se mueve para allá, pero empezó leyendo desde aquí, ¿sí? En el codón de inicio. Luego otros 3, luego otros 3, y así. Aquí ya va muy avanzada la síntesis, está leyendo el 5 y el 6. ¿Sí? Y entonces acá es esta reacción que se está llevando a cabo, el 5 y 6. Por lo tanto, fue una metionina. Este que está como 1. ¿Sí se ve? Este. Sí, Profe, profe. ¿Sí? Es que creo que o tuve fallas de internet, algo así, y no escuché eso último que dijo. Ah, les preguntaba dónde estaba el auge de inicio, si en el 5 o en el 3. Y me dijeron que en el 5. Eso sí, hasta ahí sí. María Fernanda. Ya. Sí, porque fue lo primero que se empezó a sintetizar. Quedamos que la síntesis fue de 5 a 3. Entonces, lo primero donde arrancó la síntesis fue en esta región, del Se 5. escucha medio cortado, pero sí, 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 alcancé a escuchar que estaba en el 5 primero, ¿verdad? Así es. Aquí está el auge, el de inicio. ¿Sale? Y está recorriéndose, dice, el movimiento del ribosoma va hacia acá, hacia la derecha, pero va recorriendo Oye, al, sí, sí, sí. al mensajero o sobre el mensajero, ¿sí? Empezando sobre el 3', digo el 5', que fue el codón número 1. Ok, sí. Ok, hasta ahí sí. Permítame. Sí, ya.
Muy bien. Entonces, aquí lo que Profe, está... ¿Manda? Sí. tengo una pregunta. ¿Se lee cada 2 tripletes en el ribosoma o no importa? O sea, En el momento van a estar ocupados el sitio A y el sitio P. Ahorita lo vamos a ver en secuencia. ¿Sale? En un momento, sí, de la síntesis, simultáneamente o en ese mismo momento está ocupado el sitio A y el sitio A con el aminoácido 6 y el sitio P con el codón 5. ¿Sí? Entonces sí está leyendo, el que está reconociendo, ¿sí? El que puede quedarse o salirse es en el sitio A, ¿sale? Ahí es donde se reconoce el codón anticodón. Si fue adecuado, entonces sí se queda y se le pega a la cadena que están haciendo, al aminoácido anterior, al 5. Si no correspondió, aquí dice no se queda, no es adecuado el codón anticodón y no se queda y no se liga, no se pega. ok, sí, gracias. ¿Sale? Muy bien, entonces el sitio de entrada entonces es el A. ¿Sí? Aquí acaba de entrar, sí coincidió, sí se reconoció de forma adecuada y se quedó y enseguida se une al sitio P y se recorre. Bueno, aquí, a ver, espérame, antes de ese paso. Aquí sí queda claro esto, que están los dos y que se realiza el enlace peptídico. Aquí, eso está indicando. Sí. Muy bien. A ver, ¿alguna otra duda de esto? Bueno, aquí nada más dice que ya después que se desocupó sale el 4, o ya va saliendo acá el 4, que fue el anterior que se ocupó. ¿Sí? Por el sitio E de salida. Ok, es este que va acá. El 4 va dejando el ribosoma. El 7 va llegando, pero el 7 todavía no se lee y no puede entrar porque el A está ocupado con el 6. ¿Sí? Hasta que haya una translocación, ¿sí? Un corrimiento hacia la derecha va a dejar un sitio libre. Eso es lo que sigue ahorita. Nada más antes de entrar a eso. ¿Alguna duda de aquí, de este diagramita? Mm, Yo. Sí. Bueno, es que no sé si fue en la parte donde se trababa, No pero importa. entonces el ribosoma es el que se mueve, ¿verdad? Sí. Ok. Ujú. A la derecha, bueno, en este caso, ¿no? Sí. Como en bacterias, no sé si se acuerdan. A lo mejor aquí puede estar otro ribosoma pegadito. Y Sí. conforme va saliendo, la verdad no podría responderte exactamente si el RNA no lo van pasando y solamente se van acercando los ribosomas. Ok. Ujú. ¿Ok? Pero es más o menos, te digo, aquí se entendería que si se quiere seguir aprovechando este mensajero, el siguiente ribosoma estaría pegándose o este mensajero estaría entrando al siguiente ribosoma aquí del lado izquierdo, a un lado de donde Ok. está el 4. ¿Sale? Aquí se situaría un nuevo ribosoma y lo iría reconociendo este sitio. Si se hace la cadenita como la que veíamos en bacterias. Ok, sí, ¿Sale? sí, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, antes de ver los pasos, esto lo vamos a ver, no sé si alcancemos en secuencia, o si no vemos nada más el inicio. Ok, se abre un paréntesis para explicar las posibles razones por las cuales el código se ha degenerado. ¿Sale? Dijimos que más de una secuencia codificaba para un aminoácido, ¿sí se acuerdan?
Sí. que en Sí. el tercer codón podía cambiar mucho y no alteraba en sí, en algunos, la codificación. Se mantenía el mismo aminoácido, aún cambiando el tercer posición. ¿Sale? No sé si vieron esta teoría del balanceo o del que no se reconoce propiamente la tercera posición. No, bueno, No, creo creo que que no. no. Sí, no, no me suena. No. No, Bueno, ni en a inglés se mí. conoce así como, se escribe aquí, como Google, algo así. Pero la traducción más reconocida es como un balanceo. Mm, mm. Y lo que tratan, son dos teorías. Lo que tratan de explicar es por qué esta tercera posición se puede cambiar prácticamente por cualquiera de las cuatro y se mantiene el mismo aminoácido. ¿Sale? Y una de esas teorías mencionan que es porque no es reconocido propiamente, que queda como así, como en vaivén, sin un contacto propiamente específico. ¿Sale? A eso le llaman la teoría. Dice que el apareamiento en el tercer codón, en la posición del tercer codón, es relajado, es prácticamente inexistente. ¿Sí? Y acá, por ejemplo, dice que en esta teoría, si se fijan, en el codón anticodón normal, aquí sí se reconocería C con G, pero acá en este caso dice que si existiera o mediante esta teoría de balanceo, se podría aparear el uracilo, ¿sí? Que en este caso debería ser una timina. Sí, adenina, timina, pero cambia en el RNA, lo que dijimos. Entonces aquí cambia un uracilo que se aparea con adenina, pero en esta posición no sería muy coherente porque debería de haber otra adenina acá. Pero dice que sí es posible un apareamiento, un reconocimiento de U con G, como una timina con guanina, que no es normal, no es común. Ah, o sea, ¿eso qué significa, profe? Que dice que en la tercera posición el apareamiento prácticamente no existe, o es, dice, relajado. Ah, ya, o sea que no se pega en la tercera posición de cada codón, ¿no? Así es. Mm, Ajá. Ay, perdón. Sí, quiere decir eso, que en la tercera posición, donde veíamos que no había mucho cambio, no se está uniendo o no se está reconociendo. ¿Sí? Ojo, son teorías, ¿sale? Así se maneja como hipótesis, como posibles explicaciones. Y por ejemplo, en ese caso, o sea, reconoce, digamos, el mismo aminoácido solo por las dos primeras, ¿verdad? No importa Ujú. mucho la tercera. Ok. Sí, en la primera y en la segunda. La tercera ya no sería utilizada, por así decirlo. Ok. ¿Ok? Bueno, esa teoría le llaman de balanceo o esa posible explicación de por qué existe esa redundancia en o ¿cómo dijimos que se llama? La que sea degenerada. degenerado. Así es. Y la otra explicación es que se han encontrado algunas otras bases, sí, que son compatibles como un tipo. ¿Han jugado cartas? Una carta que pueda No. valer por alguna otra. Bueno, en este caso, si se fijan, en este caso el comodín, por así decirlo, vendría siendo esta molécula que también es una base nitrogenada que se le llama inosina. ¿Sale? Esta está en verde. Esa se ha visto que también existe o se ha encontrado en los codones. Y si se fijan, esta molécula permite el apareamiento tanto con citosina como con uracilo y como con adenina. Si se fijan, está en la tercera posición. O si es otro, como quien dice, nucleótido. Ujú.
Sí, 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 es otro nucleótido alternativo. Pero les decía, es como un comodín, ¿sí? Que puede, no tiene un reconocimiento específico con el otro nucleótido. ¿Y solo se encontraría en la tercera posición? Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Y esa es otra explicación, ¿sí? Es un apareamiento no específico con el otro, con la otra base, mediante la inosina. Sí, como se ve aquí en el lado derecho. Vale, le digo, este es un paréntesis, ¿sí? Antes de ver en secuencia lo que es inicio, como elongación y término de lo que es la traducción, ¿sale? Pero les mencionaba, muchas veces esto no se aborda, ¿sale? Se da por hecho de que el código es degenerado y que pues así funciona, ¿sale? Estas son unas hipótesis que vienen a explicar un poco que se ha degenerado. Hasta ahí vamos bien. Sí. Ok. Sí, solo que, bueno, perdón, es que se escuchó un poquito cortado esto último y no escuché muy bien. Ujú. Que esto muchas veces no se aborda, ¿sí? En clases. No se le da este espacio para nada más tratar de estudiar, bueno, de explicar un poquito lo degenerado del código genético. Pero en los libros de texto generalmente menciona eso. Trae un apartadito en donde dice lo que es el balanceo y lo que es esta parte de la inosina, ¿sí? Entonces, por eso les preguntaba, si no lo Ah, ok, vieron, no hay problema. ok, sí, gracias. ¿Ok? Entonces vamos a ver nada más lo que es el inicio de la traducción. ¿Sale? Necesitamos ver a detalle primero cómo arranca. Dijimos, ya vimos que necesitamos entonces el RNA de transferencia, que necesitamos también las subunidades del ribosoma. ¿Sale? ¿Qué más necesitamos? ¿El mensajero? El mensajero. Y vamos a ver que se necesitan factores, ¿sí? Factores de traducción. Bueno, antes de eso, ¿vale? Aquí está un diagrama un poquito más, bueno, a detalle. Dice que aquí en esta parte está, es la enzima, ¿sí? La que vimos que está uniendo de forma específica a lo que sería, esto es muy simple, ¿no? El diagrama. Obviamente, pues, no sé si han visto una estructura de una proteína tridimensional, pero bueno, esto nos ayuda nada más para explicar un poco. Entonces, el aminoácido correspondiente es específico, ¿sí? Y tiene un reconocimiento también específico por lo que sería el de transferencia, para que se entienda o se pueda poner de forma adecuada el aminoácido con el tRNA correspondiente. Ok, este es para, dice código genético, acá dice el balanceo, sí, bueno, ahorita lo vemos. Acá de forma, pues similar con la prolina, pero aquí dice, en este caso que hay dos tRNAs y que también se les podría poner la prolina. Y igual para la serina, pero dice que hay tres tRNAs, sí, a las cuales se les podría poner. Entonces, bueno, el anticodón es el GUU. Acá, si se fijan, es GGI y GGG. Acá igual es AGU, AGG, UCG. Entonces, bueno, aquí lo que mediante esta inosina lo que explica es que puede reconocer estos tres, CCA, CCU y CCG. ¿Sí? Porque tiene en
El tRNA en este tiene, en la tercera posición, tiene una inosina. Pero hay otro que también reconoce específicamente, por ser GGG el anticodón, reconoce específicamente a CCC. Y acá, esto para explicar, por ejemplo, la base de la inosina, ¿sí? Que tiene 3. Estas otras, por ejemplo, en las que tiene 2, a ver, corresponde, ¿cuál no corresponde? Este no corresponde, ¿sale? Porque debería de ser, este sí está bien, el codón de CAA reconoce a GUU, pero hay otra adicional que es CAG, esta ya no corresponde a la G, ¿sí? Entonces eso dice que puede explicarse por el balanceo, igual los que están acá, por ejemplo esta, ¿sí? El primero sí reconoce bien UCA, pero esta no. La segunda, que es UCG, eso podría ser explicado por el balanceo. En las que no corresponden o no son específicas, ¿sí? Y que no tienen inosina, se puede explicar por balanceo o por ese fenómeno. Cuando tiene inosina, pues prácticamente, si se fijan, todas las otras son, pueden ser apareadas. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a ver algunos factores, se le llaman factores del inicio, ¿sí? En este caso, pero de la traducción. Sí, lleva una I. No sé si se acuerdan que habíamos visto también otros factores. En transcripción, ¿se acuerdan? Ojo, Sí. aquí vamos a ver el ejemplo o el ensamble, ¿sí? En bacterias. Esta diapositiva es para bacterias. Ahorita vamos a ver por qué. Nada más el comentario era si se acuerdan que bueno, dijimos, está el mensajero, están las subunidades ribosomales y está el de transferencia. Para bacterias, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero aquí está una F antes de la metionina. ¿Sí? Se conoce como formilmetionina. ¿Sí? Y es en bacterias específica para el arranque, para el codón de inicio. Fuera de esa, todas son metioninas normales. Esta lleva una modificación, ¿por qué? No lo sé. Sí, pero esa es la regla. Entonces, bueno, estamos viendo qué necesitamos. Dice entonces, necesitamos, dice GTP, factores de iniciación 1, 2 y 3, la subunidad 30, ¿sí? Que es la pequeña, el mensajero, el de transferencia y la subunidad 50S, que es la subunidad grande. ¿Ok? Ese es como los ingredientes. Nada más, entonces Sí. vamos a ver que los factores, pues bueno, hay una secuencia de pasos. Me gustaría más bien primero mencionar que está la subunidad pequeña, después se sitúa el mensajero, por eso les decía que, ojo, el inicio de la transcripción no coincide con el inicio de la traducción. ¿Se acuerdan que les dije que arrancaba antes o había un flanco adicional antes del codón de inicio? ¿Sale? El inicio de la transcripción fue acá, en donde dice 5'. Y se fijan, hay una secuencia intermedia antes de que lleguemos al codón de inicio. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Ok, esa secuencia es bien importante
¿sí? Se le llama Shine-Dalgarno. Esa secuencia se utiliza o sirve para que el mecanismo se ensamble adecuadamente. Esta unidad o secuencia, perdón, es secuencia del mensajero llamada Shine-Dalgarno, es reconocida por la subunidad 30S, ¿sí? Que es la subunidad pequeña. Es indispensable esta secuencia para identificar o para entender que este codón AUG es el de inicio y no es otro codón diferente, ¿sale? Entonces, para que se ensamble el inicio, debe de reconocerse esta secuencia y además, a cierta distancia, también debe de estar el codón de inicio. Si eso cumple, o si eso se cumple, entonces ahora sí se sitúa o se ensambla la subunidad pequeña, algunos dos factores o los factores, ¿sí?, de inicio, se une lo que es la formil, un ARN de transferencia, se le pega al codón de inicio y hasta después, ¿sí?, hasta que ya se ensambló esto, hasta después se coloca la subunidad grande. ¿Sí? Y dice, ya que se une la subunidad grande, pues se retira el 1, 2 y el 3 se retiró desde acá. ¿Sale? El 3 iba en la subunidad pequeña. Cuando se unió el mensajero, se fue entonces, y el de transferencia se fue en la subunidad 3 y nada más quedó el 1 y el 2. ¿Ok? Y aquí al final lo que vemos es ya el complejo de inicio ya ensamblado. Ok, listo. Listo para empezar lo que es la traducción. Entonces no fue, en este caso de la metionina, no fue que llegó después de estar ensamblado. Fue que se situó, ¿sí?, en el complejo con la unidad pequeña y sobre esa se le dio sitio en el P, ¿sí?, dejando libre el sitio A y el sitio E, dando o dejando ya el complejo listo para arrancar la traducción. Sí. Ok, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, les digo, no esas, bueno, lleva un poquito más de detalle esto, pero nada más para que entiendan cómo se establece el mecanismo para que apenas arranque la traducción. No sé si lo checaron o no sé si lo vieron de esta forma. Sí. Profe, bueno, yo tengo un poco de duda en la secuencia Shine-Dalgarno. ¿Siempre solamente está en los procariontes? Sí, es una secuencia específica de bacterias, de procariontes. Esa no está en eucariontes. No existe. Y esa no se va a codificar nunca, ¿verdad? No, no, esa queda fuera del inicio. Si se fijan, bueno, se situó el codón de inicio. Sí. Estaríamos, bueno, aquí pone bien cortito este segmento del auge al 3, pero a lo que decíamos, el auge está más cerca del 5 que del 3, que era la imagen que veíamos al inicio. Aquí el 3, bueno, lo dejaron este pedacito bien chiquito, pero después se empezaría a leer hacia acá, hacia donde dice el 3, ¿sí? Y esto se va saliendo, el 5 va avanzando. Bueno, ya quedamos que Ah, sería simultáneo. Ajá. y antes de la secuencia Shine-Dalgarno, ¿qué es? Es que se ven como unas... Ajá. Ahí está el Aquí promotor. es 5'. No, el promotor, ¿no se acuerdan que el promotor no se transcribe? El promotor solamente se Sí, sitúa o ayuda para que se sitúe lo que es la polimerasa del mensajero. sí.
Eso es en el DNA. Si nos regresamos, la polimerasa se une en el DNA y busca el inicio de la transcripción mediante el sitio promotor. Aquí en el 5', si lo viéramos completo, acá de este lado, sí, estaría en el DNA el promotor. Pero si se acuerdan del promotor que estaba como a -10, si avanzamos 10, por ejemplo, más, encontrábamos el +1 de la transcripción. Aquí donde está el 5', en este donde está el puntero, ¿lo ven? Sí. Aquí es el sitio +1 de la transcripción. Y avanzamos todavía unas bases más. Y que eso, ahí en esas bases está la secuencia Shine-Delgarno. Y enseguida está el AUG. ¿Sí? Pero el sitio promotor no se traduce. Eso fue en el DNA nada más. Ok, sí. ¿Dudas? No, luego lo vemos. No, Ya. creo que no. Ok, queda claro entonces aquí cómo arranca. Ya ahorita en la elongación vamos a ver cómo se empieza a llenar aquí este sitio. ¿Sale? Que aquí entraría el A, ¿sí? Con su respectivo codón. El aminoácido que trae se le pega o se pega aquí al de metionina. Se trasloca o se mueve el ribosoma, ¿sí? Y se va liberando, ¿sí? Este se pasa a E, el que estaba en A se pasa a P, ¿sí? Entonces, a ver, nada más me falta checar, entonces se me hace que le estoy diciendo mal aquí, para que pase eso, la formilmetionina se tendría que unir al que entró nuevo, ¿sí? Porque se tendría que después pasar a E y después salir. Entonces, nada más aclarando. Aquí el siguiente paso, y lo vamos a ver ya el día de mañana, entraría el siguiente tRNA. Se hace el sitio aquí, el enlace peptídico, y se pegan en el que estaba aquí en sitio A. Y luego avanza, y el que estaba en A se pasa a P, y el que estaba en P se va a E y sale. Y vuelve a quedar libre el A. Bueno, si quieren eso lo checamos mañana a detalle. Sale nada más para ver cómo se trasloca aquí y para que vayan quedando espacios libres. Sí. Ok, sí. Bueno, muy bien, pues hasta ahí le vamos a dejar. Sí. Gracias, maestro. Hasta